El Imperio Carolingio. En el año 476, Odoacro, jefe de una tribu germánica, venció al último emperador romano, Rómulo Augustulo. Así se produjo la caída definitiva del Imperio Romano de Occidente y surgieron los primeros reinos independientes. Europa estaba dividida en reinos y el Islam avanzaba desde el sur. Los árabes consiguieron ocupar la península ibérica, pero en Francia los francos les vencieron en la batalla de Poitiers en el año 732 por parte de Carlos Martel, su líder. A Carlos Martel le sucedió su hijo, Pipino, que se hizo consagrar rey con la aprobación del Papa. A cambio, defendió a este frente a sus enemigos, conquistando y donando a la Iglesia los territorios del centro de Italia, incluida la ciudad de Roma. El reino franco llegó a su esplendor con Carlomagno, hijo de Pipino. En el año 800, el Papa León III coronó a Carlos como nuevo emperador romano de Occidente. Fue conocido desde entonces como Carlomagno, Carlos el Grande. Este periodo se reconoce con el nombre de Renacimiento Carolingio. Carlomagno estableció la capital del imperio en Aquisgrán. Consiguió mantener la unidad del reino, aunque muchos guerreros amenazaban sus fronteras, como los sarracenos, piratas y guerreros árabes, y los normandos, los llamados vikingos. A su muerte, su hijo Luis dividió el imperio entre sus tres nietos de la siguiente forma: Luis se quedaría con la parte oriental, Carlos con la occidental y Lotario con la central. Fue el llamado Tratado de Verdún, en el año 843. La unidad del imperio no duró demasiado, pues los tres hermanos se enzarzaron en unas guerras civiles. El resultado supuso la aparición del Reino de Francia en la parte occidental y del Sacro Imperio Romano Germánico en la oriental. Esta división se considera el antecedente de la Europa moderna. Carlomagno fue la figura más importante de su época. Gobernó durante 46 años, desde el 768 hasta el año 814, y desde el primero hasta el último día de su reinado estuvo en guerra. Durante su reinado se sucedió una campaña militar tras otra, mientras expandía los límites de sus tierras desde un reino bastante pequeño en la región entre el Mosa y el Mosela, entre las fronteras de las actuales Francia, Alemania, Holanda y Bélgica, hasta constituir un gran imperio que se extendía desde el río Elba hasta el río Ebro y desde el Mar del Norte hasta Roma, uniendo en un solo supraestado prácticamente todas las tierras de Europa occidental. Estaba siempre en movimiento, y en una sociedad en la que no existían carreteras decentes, las distancias que cubrían eran enormes. 2000 kilómetros a pie y a caballo desde un extremo a otro de sus posesiones, a través de bosques y pantanos, grandes ríos y cordilleras. Para comprender la historia de Carlomagno y los logros, hay que ver cómo su voluntad en acrecentar las tierras bajo su gobierno iba indisolublemente ligada a la misión de extender la fe cristiana. Pensaba que era responsable personalmente del avance de la palabra de Dios. Cada pueblo y cada tribu que eran sometidas tenían que prestar juramento de fidelidad y convertirse al cristianismo. Pero en medio de toda esta guerra continua, creó centros de aprendizaje donde florecieron las artes de la paz, la arquitectura, la encuadernación de libros, la copia de manuscritos y la platería y orfebrería.
Carlomagno legisló sobre agricultura, industria, finanzas, educación y religión, así como sobre el gobierno y la moral. Pero por encima de todo, era un guerrero. Su éxito militar se basaba en un buen liderazgo y una fuerte administración. Sus logros fueron tan grandes que inspiraron una serie de conquistas militares que unificaron las tierras de Europa hasta el día de hoy, haciéndole acreedor del título Padre de Europa. Habiendo adquirido más territorio que ningún otro monarca europeo de su época, se las arregló para mantener el control sobre él porque comprendió que los diferentes pueblos que se habían agrupado en una sola nación seguían perteneciendo a grupos étnicos distintos y permitió que cada grupo conservara sus propias leyes locales. Para que imperara la justicia, se aseguró de que todas esas leyes constaran por escrito y se cumplieran celosamente. Allí reside su gran significancia para el día de hoy. Hoy es un héroe nacional tanto en Francia como en Alemania, aunque no fuera ni francés ni alemán. Era franco. Pero para ser un dirigente que aspiraba a la mayor grandeza, Carlomagno tenía unos orígenes un poco oscuros. ¿De dónde venía? ¿Cómo emergió una figura tan importante de una maraña de tribus y reinos en la Europa del siglo VIII? No se sabe con certeza, pero se puede decir que Carlomagno nació en el año 742 o en Aquisgrán, que está en la actual Alemania, o en Lieja, en Bélgica. Era el hijo mayor del jefe franco Pepino el Breve, que era un firme aliado del Papa. Desde muy temprana edad, Carlomagno aprendió las artes de la guerra al lado de su padre, acompañando a las tropas francas en las campañas para defender al Papa contra los lombardos, un pueblo germánico que ocupaba el norte y el centro de Italia, y en la misión de conquista de Aquitania, al suroeste de la actual Francia. Su experiencia militar forjó su carácter y sus ambiciones, compartiendo con su padre la indomable pasión por el poder, el ímpetu para incrementar sus dominios derrotando al enemigo y la determinación para ser tan brutal como para negar a sus parientes sus propios derechos. También aprendió desde muy joven la importancia de un liderazgo fuerte en el campo de batalla y de los lazos entre el poder de un gobernante y la Iglesia. La oportunidad de poner en práctica lo que había aprendido le llegó pronto. En el año 768, cuando Carlomagno tenía 26 años, su padre murió, y siguiendo la costumbre franca, el reino se dividió entre sus dos hijos. Pero enseguida surgió una fuerte rivalidad entre ambos hermanos. Empezó con una revuelta en Aquitania, que Carlomagno trató de sofocar con gran número de fuerzas. Invitó a su hermano a unirse a la campaña, pero pronto discutieron y Carlomán regresó a Borgoña, mientras Carlomagno continuaba solo la reconquista de Aquitania. El ejército franco se abrió paso hasta la región de Burdeos y construyó un enorme fuerte en Camp de Fonsac, a orillas del Dordoña. Carlomagno salió victorioso de esta primera campaña suya, convirtiéndose en el soberano indiscutible de Aquitania. Dividió el territorio en municipios, poniendo al frente a hombres del norte del río Loira que le eran muy fieles. Tras la reconquista de Aquitania, su madre, Bertrada, trató de reconciliar a los hermanos. Pero Carlomagno ya estaba demostrando su astucia política al hacer tratados con su primo, el duque Tassilo de Baviera, y con el rey lombardo Desiderio, soberanos cuyos dominios eran fronterizos con los de Carlomán. Para cimentar la alianza con Lombardía, se casó con Desiderata, la hija de Desiderio, pero se trató de un matrimonio puramente político que no duraría demasiado. Cuando Carlomán murió repentinamente al año siguiente, Carlomagno ya no necesitó la alianza y envió a su mujer de vuelta con su padre a Pavía. A continuación, se casó con una noble suaba llamada Hildegard, empezando una nueva vida y ganándose el odio y la oposición eterna de su ex suegro. Con la muerte de su hermano,
Carlomagno se hizo con el poder de todo el reino franco, desheredando a los hijos de Carlomán, que huyeron con su madre a la corte de Desiderio en Pavía. Este tipo de implacabilidad caracterizaría todo su reinado. Ahora, Carlomagno dominaba todos los territorios francos, pero estaba decidido a ampliar su reino a toda Europa. Este fue el comienzo de una larga serie de campañas para engrandecer su reino. El primer movimiento de Carlomagno fue contra Sajonia, una región al noroeste de Alemania. Era una zona sin gobierno, muy difícil de controlar porque no existía un gobernante con el que negociar. Los sajones llevaban mucho tiempo acosando a los francos con incursiones desde la frontera. Carlomagno los consideraba una seria amenaza y quería que ese pueblo pagano se convirtiera al cristianismo y se integrara en su reino. Su sojuzgamiento le costaría a Carlomagno 30 sangrientos años. Carlomagno intentaba dirigir más que luchar en la batalla, y sus estrategias eran desinhibidas y poco habituales. Su táctica favorita era dividir el ejército en dos facciones. Una la mandaba él o su hijo, y la otra alguien en quien confiara como un noble experimentado. Tras confundir al enemigo, las dos secciones se reagrupaban en el punto de ataque convenido y, combinando sus fuerzas, infligían una derrota aplastante al adversario. Estas fueron exactamente las tácticas que empleó en su campaña lombarda. Su ejército salió de Ginebra, con Carlomagno guiando una parte a través del monte Cenis, mientras que su tío Bernardo guiaba otra por el puerto de San Bernardo. El acceso a Lombardía había sido fortificado por Desiderio con defensas en las gargantas alpinas. Pero una banda de francos trepó por las gargantas y se adelantó al ejército lombardo, obligando a Desiderio a retirarse a su capital, Pavía. Carlomagno se sumó rápidamente a esta avanzadilla y puso sitio a Pavía. Mientras avanzaba el sitio, Carlomagno pasó la primavera de 774 en Roma, donde se reunió con el Papa Adriano I, con quien firmó una alianza. En verano de 774, Pavía se moría de hambre por el largo asedio, y Desiderio aceptó rendirse con la condición de que se les perdonara la vida a él y a sus hombres. Cuando Desiderio salió de las murallas, Carlomagno le concedió su petición. El rey lombardo partió al exilio y se hizo monje en una abadía, donde murió de viejo. De vuelta en sus tierras del norte, los sajones se habían sublevado contra el dominio franco, lo que se repetiría muchas veces antes de su sometimiento definitivo. Para someterles, Carlomagno tuvo que invadir y conquistar Sajonia repetidas veces, y llegó a emplear medidas drásticas de castigo y exterminio. Trasplantó tribus enteras para hacer desaparecer cualquier sentido de identidad. Construyó ciudades, iglesias y castillos donde pudo, y envió grandes cantidades de misioneros impuestos por las armas. Se cogió como rehenes a los hijos de muchos jefes tribales, hombres jóvenes a los que se recluyó en monasterios francos. Carlomagno veía la campaña contra los sajones como una guerra santa. Creía que la espada abriría el camino a Cristo y que los paganos tenían que ser convertidos al dios romano, lo que le mantuvo muy ocupado, ya que los infieles rodeaban su reino. Al suroeste, su creciente imperio lindaba con los Pirineos, más allá de los cuales habitaba la mayor amenaza para su reino cristiano, los territorios moros de Al-Ándalus. Aunque los sajones no fueron totalmente sojuzgados hasta el año 777, Carlomagno desvió su atención hacia los moros. Los moros habían invadido España al principio del siglo VIII, trayendo con ellos el Islam. En la época de Carlomagno, Abderramán, emir de Córdoba, dominaba casi todo el país, pero había grupos entre los moros de España que no estaban contentos con la situación.
Así que el año 777, Suleimán, gobernador de Barcelona, encabezó una embajada hasta donde Carlomagno celebraba una asamblea en Paderborn para impresionar a los recién derrotados sajones. Suleimán declaró que prefería pactar con Carlomagno que vivir bajo el gobierno de Abderramán, y prometió entregarle las ciudades que gobernaba y enviar a sus propios seguidores a capturar la gran fortaleza de Zaragoza. En esta misma asamblea se confirmó que Sajonia ya formaba parte del reino franco. Muchos sajones fueron bautizados y juraron fidelidad bajo amenaza de perder sus tierras y su libertad. Así que Carlomagno, ahora que Sajonia estaba segura, aceptó la oferta de los moros, que prolongaría su frontera más allá de los Pirineos. En el año 778 envió un ejército enorme a España. Una mitad cruzó por el este de los Pirineos y la otra por el oeste. Ambas fuerzas francas se juntaron de nuevo en las afueras de Zaragoza. Pero los levantamientos musulmanes que Suleimán había prometido no se produjeron. Carlomagno vio que sus limitadas tropas no podían enfrentarse con el poderío de Córdoba. Así que decidió retirarse a Aquitania, saqueando Pamplona y derrotando a los vascos por el camino. Pero entonces ocurrió un desastre. Cuando estaba cruzando los Pirineos, la retaguardia de su ejército y su comandante Roldán fueron apartados y masacrados por los vascos. Fue uno de los mayores contratiempos que sufrió en su vida y lo más cerca que estuvo de una derrota militar. La religión jugaba un papel importante en la vida de Carlomagno, al menos cuando le convenía. A pesar de ser un hombre religioso, se mostraba bastante relajado en lo concerniente a moralidad sexual. Con 4 esposas y 5 amantes conocidas y al menos 18 hijos, de los cuales solo 8 eran legítimos, no se tomaba demasiado en serio el mandamiento de no desearás a la mujer del prójimo. Sus propias actividades explican que también mostrara una actitud comprensiva con los hijos ilegítimos de sus propias hijas. Carlomagno quería tanto a sus hijas que no las dejó casarse, porque decía que se quedaría muy solo sin ellas, así que les perdonaba a sus amantes e hijos secretos con tal de que no le abandonaran. Aunque era un hombre cálido y afectuoso con su familia y amigos, también podía ser implacable, especialmente en su celo por extender la cristiandad. Y en Sajonia, sus tácticas implacables parecían estar funcionando. En respuesta a todo este hostigamiento en aras del cristianismo, Wittica regresó de su exilio en Dinamarca en el año 782 y empezó otra revuelta. Se quemaron iglesias, se asesinaron sacerdotes y se obligó a los sajones bautizados a renegar. Carlomagno decidió que era necesario un castigo de dureza ejemplar. Por orden suya, le trajeron prisioneros a los jefes y guerreros más importantes. En total, unos 4.500 hombres fueron llevados a un campamento en Berna, junto al río Aare, donde Carlomagno ordenó que fueran todos decapitados. Pero incluso después de tal matanza, no se pudo doblegar el espíritu sajón. La población se levantó en masa para vengarse, y entre los años 783 y 785 se produjeron disturbios por toda Sajonia. Carlomagno barrió el país con sus ejércitos 2 veces, quemando y matando siempre que encontraba víctimas, pero los sajones resistían en sus impenetrables bosques y pantanos. Al final, esta crueldad tuvo resultado, y la resistencia sajona se hundió. Wittica solicitó un tratado de paz y se le perdonó la vida a cambio de su rendición y bautismo. Una vez que Wittica y sus guerreros capitularon, el país se rindió.
Carlomagno había derrotado por fin a su enemigo más duradero, y al igual que había ocurrido anteriormente con Desiderio, Wittica fue tratado con clemencia. En realidad, Carlomagno estaba tan contento con su conversión que le restituyó sus posesiones de Sajonia. Aunque hubo 4 nuevos levantamientos entre los años 792 y 804, Sajonia ya se encontraba bajo un firme control, y dado el vínculo entre el poder del Estado y la fe cristiana, esta vez hubo que convertir a todos los sajones. Con la rendición de Sajonia, la atención de Carlomagno se centró en Baviera, donde depuso a su primo Tassilo III. El duque, que se había rebelado varias veces, fue exiliado al monasterio de Juliet y Carlomagno pasó a dominar la última tribu alemana más allá del Rin. Con la conquista de Sajonia y la anexión de Baviera, Carlomagno reunió bajo una misma entidad política a todas las tribus germánicas. Ahora necesitaba desviar su atención a las regiones fronterizas de su imperio. El período comprendido entre los años 785 y 815 supuso la segunda etapa de expansión de sus conquistas, durante la cual entró en conflicto con los ávaros al sudeste y con los sarracenos al sudoeste. Los ávaros eran un pueblo nómada tártaro que ocupaban territorios en la frontera de Carlomagno junto al Danubio. En el año 788 invadieron Lombardía, y Carlomagno condujo un ejército a lo largo del Danubio para acabar con ellos. Pero tuvo que regresar para ocuparse de otra revuelta sajona. Su hijo Pepino continuó con la campaña ávara. Atacó el campamento regio, les obligó a rendirse y envió a su rey a Aquisgrán. Carlomagno estaba en su magnífico nuevo palacio cuando llegó el tesoro ávaro, 15 carros llenos. Él y toda su corte se quedaron impresionados ante los enormes montones de monedas de oro, joyas, espadas y objetos de plata y oro. Y como los emperadores romanos, distribuyó el tesoro entre sus hombres, recompensando generosamente a todos los que le habían servido. Y Dios, que era quien mejor le había servido, se llevó la mayor parte. Pero las campañas de Carlomagno aún no habían terminado y el clímax de su reinado estaba por llegar. Ahora tenía más tiempo para quedarse en su corte, mientras enviaba a uno de sus hijos a la guerra. Las campañas contra los moros estuvieron dirigidas por otro de sus hijos, Luis, que fue hecho rey de Aquitania por su padre. Luis penetró profundamente en los territorios moros, y el califa omeya de Córdoba, Abd el-Hakim, temiendo no poder hacer frente al avance franco, intentó firmar un tratado con Carlomagno y le cedió los territorios a lo largo del lado español de los Pirineos. Estos territorios se convirtieron en la Marca Hispánica, que en años posteriores pasó a ser el Reino de Aragón, que actuó como importante barrera a la expansión árabe en Europa. A esas alturas, las campañas de Carlomagno llevaban durando más de un cuarto de siglo. Pero lo que capacitó para mantener todos los territorios que había conquistado y controlar su creciente imperio fue su habilidad como administrador. A lo largo de sus dominios, Carlomagno concedió vastas propiedades llamadas feudos a los nobles y jefes militares locales a cambio de su lealtad. Y otorgó a los aristócratas francos el título de condes o gobernadores de un distrito llamado condado. Los condados tenían su reflejo paralelo en la Iglesia y se llamaban diócesis, dirigidas por obispos que tenían una autoridad similar en materia de religión. Todos los años, los condes y los obispos acudían a la corte de Carlomagno para asistir a una asamblea general en la que aconsejaban al emperador y escuchaban sus directrices. Carlomagno reorganizó también la economía de su imperio. Para impulsar el comercio, homogeneizó los peajes y tasas aduaneras, los pesos y las medidas. Construyó carreteras y puentes, e incluso emprendió la gran obra de ingeniería de excavar un canal entre el Rin y el Danubio. Llevó a cabo una reforma judicial y legal y ordenó la recopilación y codificación de las leyes de todas las tribus que había conquistado. Igual de significativo fue el florecimiento de la cultura que propició y que se llamó el Renacimiento carolingio. Carlomagno dio instrucciones a obispos y abades para que fundaran escuelas donde formaran a los monjes y otros clérigos.
También persuadió a Alcuino de York y otros sabios importantes de la época a acudir a su corte y crear una gran biblioteca con las obras de los maestros cristianos y paganos. Pronto la escuela palatina se convirtió en un activo centro de aprendizaje. Muchos de los motivos detrás de este impulso a la cultura eran políticos, además de religiosos. Como el comercio se realizaba en latín, impulsó su implantación como lengua común hablada y escrita en un enorme imperio en el que había montones de idiomas y dialectos. El conocimiento era muy importante para Carlomagno y él mismo se convirtió en el estudiante más aplicado de todos. En una época en que el estudio estaba reservado a los monjes, fue un dirigente intelectual y teólogo, una figura que cambió la faz de Europa tanto política como culturalmente. Incluso en tiempos de guerra, continuó creando centros para el florecimiento de las artes, impulsando la arquitectura, la copia de manuscritos, la encuadernación de libros, la orfebrería y la platería, e instituyó reglas estrictas para maestros y alumnos. En el año 799, el Papa León III se vio amenazado por una rebelión en Roma y se refugió con Carlomagno en Paderborn. Carlomagno hizo que le escoltaran de vuelta a Roma y en noviembre del año 800 acudió él mismo allí, donde fue recibido con honores imperiales. Los enemigos de León III fueron hechos prisioneros o ejecutados y tras un juramento ceremonial fue restaurado como papa. Durante la misa de Navidad en San Pedro, el Papa sacó repentinamente una corona de joyas y la colocó sobre la cabeza de Carlomagno, coronándole como emperador de Occidente. Tras su coronación como sacro emperador romano, la necesidad de continuar con las guerras se hizo menos urgente, pero el tamaño del imperio que había creado comenzó a causarle problemas. Carlomagno había tratado de proteger Francia frente a los sajones, incorporando Sajonia a la civilización franca, pero ahora tuvo que defender a la Alemania unificada que había creado frente a los vikingos. Hacia el año 800 habían formado un reino en Jutlandia y atacaban la costa de Frisia. Carlomagno tuvo que construir fuertes en las costas y las rías y acuartelar guarniciones en los lugares en peligro. Dándose cuenta de que tenía que defender su amplio imperio en varios frentes a la vez, en el año 806 lo dividió entre sus tres hijos, Pepino, Carlos y Luis. Pero Pepino murió en el año 810 y Carlos en el año 811. Solo quedó el dócil Luis, el menos adecuado de los tres para mantener el imperio unido. No obstante, su padre le elevó del rango de rey al de emperador en el año 813. Cuatro meses más tarde, mientras pasaba el invierno en Aquisgrán, el viejo emperador cayó con fiebre y cogió una pleuresía. Intentó curarse bebiendo solo líquidos, pero después de 7 días falleció a la edad de 72 años, en el 47º año de su reinado. Fue enterrado bajo la cúpula de su catedral en Aquisgrán. Toda Europa empezó a llamarle Carolus Magno, Carlos el Grande, que pronto se transformó en Carlomagno. A lo largo de toda la Edad Media y hasta la Edad Moderna, se le consideró como el modelo ideal del rey guerrero, inspiración de todos los imperios europeos.